Vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana, pero no sin antes quería yo agradecerle a los que llegan desde temprano. Siempre admiro y alabo al Señor a las 7:30 de la mañana que llegamos aquí los domingos. Ya un grupo de jóvenes están aquí, especialmente jóvenes, luego van llegando los más adultos, pero especialmente muchachos de las 7:30 preparando este lugar, alistando las cosas, conectando todo, preparando las cosas para que a las 9:30 o 10 que ustedes llegan esté todo en orden, y este servicio al Señor. Entonces bendecimos también al Señor y alabamos a Dios por las personas que disponen su corazón para servirle a Dios. Los facilitadores, los de sonido, los de alabanza, los de streaming, los maestros de los niños, los maestros que están enseñando a los niños mientras estamos aquí recibiendo la palabra. Es bueno que oremos por ellos y les demos gracias también y honremos ese servicio de alguna manera, ¿cierto? Y alabemos al Señor porque eso hace posible que podamos funcionar como iglesia. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y aún para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús no estaba esperando servicio para Él, pensando en Él, sino pensando en cómo servir a la humanidad y poner su vida por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Además, en un momento cuando los discípulos discutían quién de ellos debía ser el jefe, quién de ellos debía ser el primero, el mayor, Jesús les dijo: el primero de vosotros ha de ser el siervo de todos. Y el primero está para servir. Y en el Señor es así. Todos estamos puestos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, para servir al Señor de alguna manera. Y hoy me quiero referir a un tema que he titulado el servicio a los demás, el servicio a los demás. Y quiero mostrarles 4 características que presenta el apóstol Pedro escribiendo su primera carta sobre el servicio cristiano. Y vamos a leer un texto allí en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes van a poder leerlo conmigo ahí en su pantalla si no tiene esta versión. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momento? Ya vamos a estar 3 horas sentados, entonces dice así la palabra del Señor. Lean conmigo: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Gloria sea a Dios. Tomen asiento. Qué bonita palabra, ¿verdad? Les decía, hablando de esta carta primera de Pedro, que es escrita a una iglesia perseguida, a una iglesia bajo el yugo de la persecución romana en el primer siglo y en tiempos realmente de mucha tribulación y de aflicción. Pero es notable que en medio de esas circunstancias de la iglesia, el apóstol Pedro los anime de todas maneras a servir a los demás, a servir al Señor sirviendo a otros. Y cuando miro este pasaje de la Escritura, estos 4 o 5 versículos, encuentro allí entonces 4 características del servicio cristiano, que debe ser
la tarea de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios, buscar la manera de servir a Dios. Y lo primero que el apóstol Pedro revela en este escrito es que lo debemos hacer con sentido de urgencia. En el versículo 7 dice que el fin del mundo se acerca. Ahora, cuando escribió Pedro ya se acercaba. Hoy que lo estamos leyendo está todavía más cerca el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Me llama la atención que en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, después del versículo 9 hacia adelante, el apóstol Pedro está hablando de que el día del Señor vendrá cuando todas las cosas que están en los cielos y en la tierra serán deshechas y que se prenderá todo y todo será quemado, que está reservado para el fuego. El mundo antiguo se destruyó por agua en tiempos de Noé, pero dice Pedro, este mundo en el cual estamos será consumido por el fuego. Y entonces todos los elementos ardiendo serán deshechos. Son las palabras que utiliza el apóstol Pedro para decir que teniendo en cuenta eso, tenemos nosotros que mirar como cristianos cómo vivimos. Y al hablar de servir a Dios y de servirnos unos a otros, debemos pensar que el fin de todas las cosas está cerca. Es decir, que el tiempo es corto. Además, la vida de nosotros es corta. Los años se pasan como un santiamén, ¿cierto? De un momento a otro. ¿Qué hace que teníamos 20 años? Y ya tenemos 30. Y ya tenemos 40, y ya tenemos 60, y ya la vida se fue. Como dice Santiago el apóstol, es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como una nube pasajera, como la flor de la hierba que florece por un tiempo y luego se marchita y se seca y se va, desaparece. Entonces así es la vida humana, es corta. Entonces la oportunidad que tenemos hay que aprovecharla con urgencia, no dejando para mañana o para el año entrante, o como algunos dicen, cuando sea más adulto, cuando cumpla tal o cual condición, en tanto que se diga, hoy el fin de todas las cosas se acerca y nuestra vida es corta. Y algo que recomienda el apóstol Pedro en este servicio urgente es que nos ocupemos en la oración. Me gusta como dice en esta traducción, que seamos serios y disciplinados en las oraciones. Interesante esto, ¿cierto? Que nos ocupemos de manera seria y disciplinada en la oración. ¿Será que a veces no lo tomamos en serio? Tal vez. ¿O será que a veces nos falta disciplina para la oración? Seguramente debemos crecer en esto. Y quizá el mejor servicio que podamos prestar los unos a los otros es orar los unos por los otros. Agradezco mucho a los que oran por nosotros como pastores, por nuestra familia, a los que oran por el liderazgo, por el presbiterio, por los líderes de ministerio, por las personas que están sirviendo al Señor. Necesitamos orar continuamente los unos por los otros y servirnos por amor los unos a los otros con sentido de urgencia. Pronto, porque el tiempo es corto. Aprovechemos bien el tiempo, dice Pablo a los Efesios, porque los días son malos. Y cuando habla de aprovechar el tiempo es la oportunidad. No se refiere al tiempo cronos propiamente, sino a la oportunidad que tenemos hoy de poder servir a Dios. En segundo lugar, Pedro dice que lo hagamos con ferviente amor. En el versículo 8 y 9, si me ayudan a leerlo de nuevo, dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos a los otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Esta es una referencia que el apóstol Pedro hace a una cita del sabio Salomón que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 12, que dice de la siguiente manera: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Interesante este concepto. Quiero que usted lo piense por un momento. ¿Cómo es que el amor cubre todas las faltas? Los padres que han tenido hijas jóvenes que se enamoran, sabemos bien de eso, ¿cierto? Porque el papá o la mamá le ven todos los defectos al muchacho.
Pero ¿cómo lo ve ella? Perfecto. Es que es lindo, es que es perfecto. Pero la mamá y el papá le ven todo lo maluco. El amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Ahí se ve ilustrado el concepto. Ahora, Dios, que es Dios de amor, cubre también todas las faltas. Si Dios nos mirara en nuestro pecado e hiciera cuentas con nosotros hoy de nuestros pecados, ninguno permaneceríamos en pie. Todos tendríamos que ser fulminados por la ira y el juicio de Dios. Pero Dios, Él nos ve en su gracia, en su misericordia, y por amor cubre nuestros pecados. Y los cubre de tal manera con la sangre preciosa de su Hijo. Cristo Jesús vino a morir y a derramar su sangre por nosotros, y dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, el que cubre nuestros pecados. Es la única manera de que sean realmente cubiertos y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace Dios por amor, y lo hizo Jesús por amor. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que por falta de amor los unos para con los otros, en lugar de cubrirnos las faltas los unos a los otros, no estoy hablando de encubrir los pecados ni de dejar cosas en el anonimato, no me malentienda, pero estoy diciendo que obrar de la manera como Dios lo hace, con misericordia, y dejar de estar juzgando y murmurando y quejándonos por las faltas de otros, en lugar de tratar con nuestros propios pecados. Necesitamos eso en nuestras relaciones personales, amén. A nivel de pareja, a nivel padres e hijos, a nivel de hermanos, a nivel de iglesia, que por amor sepamos que, hombre, todos somos pecadores a la final. ¿Quién puede señalar a otro? Cuando a Jesús le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, queriendo apedrearla, ya la habían juzgado y condenado, Jesús les dijo: bueno, el que de ustedes esté sin pecado, tírele la primera piedra y sigan los otros y apedréenla. Y dice que la gente entonces dejó de mirar los pecados de ella y empezaron a mirar sus propios pecados, y empezaron a soltar las piedras y a retirarse del lugar, hasta que la mujer quedó sola con Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, ni yo. Él era el único que podía tirar esa piedra, el único que no tenía pecado. Y con amor le dice: mujer, ni yo te condeno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Dios está mirando al mundo con compasión y misericordia en este tiempo de gracia. Cesará ese tiempo de gracia, se cerrará la puerta y vendrá entonces la ira de Dios y el juicio de Dios, la condenación. Pero en este tiempo, por amor, Dios está pasando por alto muchas ofensas, tratando de llevar al hombre al arrepentimiento. Como dice la palabra, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el amor de Dios, que cubre multitud de pecados. ¿Y cuánto pecado está Dios dispuesto a perdonar? Todo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Dios no perdone. Dios puede perdonar todos los pecados, en cantidad y en gravedad del pecado. Hay perdón en el Señor por el amor de Dios. De esa misma manera dice: ustedes ámense los unos a los otros y aprendan a no centrarse en los pecados de los demás, sino a ser misericordiosos y pacientes, y esperar los tiempos de Dios para el cambio y la restauración del pecador. ¿Me doy a entender? No es encubrir los pecados de nadie, es confrontar con amor, pero es tener misericordia. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? No se lo sabe. Gálatas 6:1. Abra su Biblia, por favor. Gálatas 6:1. En la versión Reina Valera dice: queridos hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice caedle, sino restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, que es la ley del amor los unos con los otros. Bendito sea el nombre del Señor. De eso está hablando el apóstol Pedro. Servirnos por amor los unos a los otros, con ferviente amor. Nos servimos unos a otros con sentido de urgencia, porque el tiempo es corto, el fin del mundo se acerca, nuestra vida termina pronto. Pero en segundo lugar, nos servimos los unos a los otros con ferviente amor, sin pensar tanto en las faltas y en los pecados del otro, minimizando esas cosas, sí amándonos y ayudándonos unos a otros a crecer en la santidad que agrada al Señor, pero amándonos y sabiendo que estamos en la misma condición de pecado para ayudarnos los unos a los otros. No juzgamos a nadie. ¿Aló? El Señor es el que juzgará y Él tiene el derecho a hacerlo y tiene todos los recursos de conocimiento para hacerlo de la mejor manera. Y me llama la atención algo sobre lo cual también quiero mostrarles esta mañana. Es que en el texto, en la versión Reina Valera, cuando le dice Pedro a la iglesia que se hospeden los unos a los otros, que abran su casa para otro que necesita dormir o que necesita un plato de comida, en la versión Reina Valera dice: hospedaos los unos a los otros, y dice sin murmuraciones. Dice, ¿y por qué metió Pedro eso ahí de las murmuraciones? Porque es que cuando hospedas a alguien en la casa, se presta para eso, ¿cierto? Uy, pero yo no sabía que la persona olía tan mal, si no, no le habría abierto la puerta. Uy, pero mírelo, ni se bañó y se madrugó y se fue. Uy, pero cómo habla, ¿no? Uy, pero ese cómo hace. Y cuando estamos cerca de las personas, vemos la cantidad de faltas y cosas, algunas que son verdaderamente faltas, otras simplemente que vive diferente, pero nos da por murmurar los unos de los otros. Ahora, no solo cuando nos hospedamos, cuando nos acercamos unos a otros y tenemos que estar un poco más juntos, más cercanos, empezamos a notar más las faltas de los otros. Por ejemplo, con mi hermano David nunca hemos tenido un desacuerdo, ¿sí o no? Ni una pelotera, ni una contienda, ¿no? Hemos estado siempre en paz. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe por qué es así? Porque no estamos tan cerca. Sí, si nos fuéramos a trabajar en la misma oficina y nos viéramos todos los días, estoy seguro que en menos de una semana ya tendríamos el primer desacuerdo y decir: no, yo no pensé que el pastor hacía así, y yo no pensé que David actuaba de tal o cual manera. Porque cuando estamos lejos no se nota, pero cuando estamos cerca las diferencias se notan más, se vuelven desacuerdos, y de esos desacuerdos se convierten en conflictos y son desafíos y problemas que tenemos. Por eso es que en el matrimonio hay tantos desacuerdos. ¿Por qué? Porque es que estamos muy juntos. En la misma casa, el mismo cuarto, la misma cama, la misma pasta dental, o sea, todo, el mismo jabón. Y entonces a veces nada más por los pelos del jabón es la pelotera. Estamos cerca. Entonces, cuando queremos estar tan cerca y amarnos los unos a los otros, Pedro dice: hágalo sin murmurar. Sin murmurar. Pero ¿cómo hago sin murmurar? ¿Qué es la murmuración? Yo estaba buscando en el diccionario. Murmurar es hablar en voz baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha hecho? Sí. Seguramente. Hoy a lo mejor alguien ya ha murmurado, o ayer o esta semana lo hicimos. Vuelvo a leer la definición. Es hablar en voz baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y normalmente lo hacemos con un tercero, no con la persona a quien deberíamos ir a decirles. Es del día a día. Entonces Pedro dice: sírvanle al Señor y en ese servicio ámense, pero por favor eviten las
murmuraciones al estar tan cerca. Edifíquense unos a otros y hospédense o ayúdense, estén cerca sin murmuraciones. Número 3, con excelencia. Servimos los unos a los otros con excelencia. Versículo 10 y 11, si volvemos a leer ahí en nuestro texto en Primera de Pedro, versículo 10 y 11 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Es así? ¿Dios te ha dado algún don? No me digas como dijo un hermano, sí, Don William. No, aparte de ese don, dones espirituales, dones sobrenaturales, cosas que Dios te ha dado. Hay dones naturales que las personas traen de sí, que nacen con ellos. Por ejemplo, un don natural, la enseñanza. Hay personas que nacieron con ese don de la enseñanza, y hay muy buenos profesores que no son cristianos, pero han desarrollado la habilidad y son muy buenos para enseñar y pueden perfeccionar esto. Eso es un don natural. Si lo tienes, pues ponlo al servicio del Señor para la gloria de Dios. Hay también dones manifestados o dones espirituales, que son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. El hacer milagros, las sanidades, el don de las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía. Hay una lista larga ahí en 1 Corintios 12, manifestaciones del Espíritu. Y hay otros dones que son también dones ministeriales. Dones son personas dadas a la iglesia con una vocación dentro de los ministerios de Efesios 4:11, como apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. También se habla de ancianos, diáconos, personas que sirven en medio de la iglesia del Señor. Pero de alguna manera tenemos dones, capacidades en la profesión de cada uno, en los conocimientos. Yo estaba sorprendido en este retiro con los adolescentes, con los jóvenes entre 12 y 16 años. Yo decía, wow, pero qué capacidad estos muchachos de entendimiento y de conocimiento de tantas cosas. O sea, son dados a la lectura y a entender muchas cosas que ustedes ni se imaginan de lo que saben. Entonces yo los retaba a que, así como saben de tantas cosas, sepan de la Biblia y se metan en la palabra, y esa capacidad intelectual la rebasen con la escritura, y que en el corazón esté la palabra, de tal manera que puedan ellos hablar bíblicamente, que al abrir su boca lo que salga sean los conceptos de la palabra de Dios. Necesitamos que eso suceda en nuestros jóvenes y también en toda la iglesia, pero que sirvan con excelencia con los dones, administrando bien la multiforme gracia, o como dice aquí, la gran variedad de dones. Hay cosas que aún no están de pronto registradas en la Biblia, quizá como un don específico, pero son cosas que Dios da. Yo me admiro mucho de los ingenieros hoy en día, ¿cierto? Que hacen esos puentes, que hacen esos edificios, o de los ingenieros de sistemas, o de los ingenieros, ¿cierto? Bueno, que trabajan con esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de la telefonía celular y todas estas cosas de las cuales nos valemos nosotros todos los días. Yo digo, wow, qué capacidad, ¿cierto?, de entendimiento y el desarrollo de la ciencia. Y la Biblia dice, de Jehová viene la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Él es quien da todo esto, y todo eso hay que usarlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabamos al Señor. Desde que comenzó esta iglesia, que comenzó en pandemia, hemos estado transmitiendo para que al instante estén recibiendo esa señal en cualquier parte del mundo por un canal de YouTube en directo. Hace 8 días que predicó Rodrigo acá, con Daniel estuvimos allá en Guamal, ¿cierto? En la finca, allá donde estábamos en el retiro, nos metimos en un cuartico y estuvimos con ustedes desde allá, en directo. Pues gloria a Dios. Dice, ¿y cómo lo hacen? Gracias por estar ahí en esas cámaras, y los que están allá atrás de cámaras, en los computadores, haciendo posible eso. Eso sí, nosotros los adultos no sabemos nada de eso, pero los muchachos, esos sí que saben de esas cosas. Entonces, gloria a Dios por ellos, que pueden aprender, que saben manejar un computador,
que saben extraer todo lo que tienen ahí para provecho del desarrollo de la iglesia en este caso. Con eso le pueden servir al Señor. Gracias por los muchachos adolescentes que hacen parte de medios, de creativo, que están ahí. Y necesitamos más, a otros, a los niños. Es sorprendente cómo los niñitos chiquiticos, cierto, les dejan una pantalla y en 2 minuticos ya saben cómo hacer una cantidad de ejercicios. ¿Y de dónde sacó eso? Viene con ellos. Debemos cuidarlos. No dejemos que vean todo lo que hay en las pantallas y en los medios. Hay que cuidar a nuestros hijos. Ahí hay mucha cosa, hay mucha basura que no sirve. Como padres tenemos la responsabilidad de cuidar eso, pero sí de canalizarlo para que con eso le sirvan al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios da los diferentes dones y deben ejercerse con excelencia. Aquí dice, pues el que habla en público, que tiene la capacidad, que hable como si Dios mismo estuviese hablando a través de él. Desarrollar esa habilidad. O el que sirve a otros y ayuda a otros, que lo haga con todas las fuerzas, con todo el corazón y sin murmuraciones. Y número 4, servir al Señor para la gloria de Dios. Es con el fin de traer gloria a Dios, con el fin de revelar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque finalmente eso es lo que trae gloria al nombre de Dios. Que la iglesia sea edificada y que el nombre de Dios sea glorificado. Como dice aquí en el versículo 11, en la última parte, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. No lo hacemos, y la obra del Señor y el servicio al Señor no lo hacemos por otra razón, sino para que el nombre de Dios sea conocido, sea glorificado, Cristo Jesús sea conocido como Señor y Salvador, y cada vez muchos más, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, varones, conozcan a Jesús como Señor y Salvador, conozcan el amor de Dios y sepan que hay esperanza para sus vidas. Como lo decíamos hace unos domingos atrás, Refugio, somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. ¿Cuántos creen que eso es posible? Y que está en manos de la iglesia del Señor, con el mensaje de Dios. Pero Pedro, por eso entonces, exhorta a la iglesia, aunque estaba en medio de aflicción, de persecución, de que no se olviden de servir al Señor, pero que lo hagan con estas 4 características mencionadas: con sentido de urgencia, con ferviente amor, con excelencia y para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay espacio para que tú le sirvas a Dios. Hay escenario, hay cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, sin importar la edad. Eso, la capacidad son de los muchachos. No, ellos tienen unas, usted tendrá las otras. Y todos, como el cuerpo de Cristo, podemos complementarnos. Al terminar la reunión, los líderes de Arraigados van a estar ahí al frente de ese televisor compartiendo algo un poquito más de ese ministerio. Pero el día 23 de este mes queremos hacer, en medio de la celebración dominical, algo que llamamos un festival de ministerios, que es con el fin de mostrar algunas cosas de las que Dios está haciendo en Refugio y algunos que estamos sirviendo en diferentes cosas, y cómo otros que no lo están haciendo podrían vincularse en unas de esas áreas de servicio y encontrar su lugar para servirle al Señor. Así que los invitamos desde ya para el 23, para que compartamos ese tiempo y pues alabemos al Señor por lo que otros están haciendo, pero también encontremos cosas que nosotros podemos hacer. Que usted diga, bueno, ¿y ahí cómo yo voy? ¿Cómo puedo ayudar en esa causa? Estaba recordando mientras pensaba en todo esto y meditaba en la palabra del Señor, recordando con gratitud a mi mamá. Mi mamá fue un referente para mí de servicio al Señor. Ella tuvo 16 hijos, de los cuales yo soy el número 14, ustedes lo saben. Vivimos 14 de los 16. Y con todos esos muchachos en casa y tanta gente y tantas necesidades y cosas,
Cuando yo tenía unos 12 años, por mucho tiempo me tocó acompañarla. Mi papá me decía: vaya con su mamá y espérela, y usted está ahí con ella. ¿A dónde la acompañaba? Al Hospital Universitario de Caldas. 2 de la tarde estaba llegando mi mamá al hospital. A mí no me dejaban entrar porque era menor de edad. Entonces me tocaba esperarla desde las 2 hasta las 5. 2 veces por semana iba mi mamá al hospital. Y en esas 3 o 4 horas que ella estaba allá, ¿a qué iba? A visitar a los enfermos, a orar por los enfermos, quien quiera que fuera. O sea, ella entraba allá, no sé cómo lo hacía, ya los médicos la conocían y el personal la dejaban ingresar, y ella iba habitación por habitación donde le permitían: ¿me permiten orar por usted? ¿Hace cuánto está aquí? ¿Qué es lo que tiene? Voy a orar por usted. Y se acercaba a orar, a hablar de Cristo a la persona que estaba ahí, a veces a los familiares que estaban. Algunos, como esos manizaleños fanáticos de la religión tradicional y todo eso, no la dejaban ni siquiera entrar. Pero otros sí abrían el corazón. Y fui testigo de muchas personas que fueron ganadas para Cristo en esas visitas, que después llegaban a la iglesia y aún a nuestra casa diciendo: gracias por ir a orar por nosotros, gracias por ir a orar por mí, el Señor me sanó. Y gracias porque no solo me sanó, me salvó, conocí del Señor y ahora soy hijo de Dios. Y muchas personas fueron ganadas por el Señor en esas visitas. Pero fueron varios años que ella estuvo yendo, mientras tuvo salud, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, miércoles y viernes, creo que en los días que lleva 2 veces por semana. Para mí era la pela de ir a acompañarla. Yo a veces no quería y me tocaba estar ahí y esperarla. Yo no entendía, pero hoy, ya uno adulto y que pasan los años, yo digo: esa fue una tarea encomiable, maravillosa, de servicio al Señor. No solo eso, a veces entonces llevaba medicinas para esos pacientes, o alguno de pronto se lo trajo en convalecencia a la casa para su tiempo de recuperación. Y pero ¿dónde había campo en la casa para personas en la casa? Si aquí no hay dónde. Pero ella buscaba la manera de poder servir, y ese servicio al Señor. No había un púlpito, no era en una cámara, no era en un computador, en una sala de hospital con un moribundo. Contaba ella de una ocasión que entró y había un hombre maldiciendo en la habitación. Estaba diciendo una cantidad de cosas. Dice, maldecía a Dios, maldecía la vida, maldecía todo. Estaba desnudo y amarrado, o sea, lo habían cubierto con una sábana y se la había quitado, y pataleaba y maldecía y estaba ahí. Y entonces ella entró a la habitación, lo cubrió con la sábana y empezó a orar por él. Y mientras oraba por él se fue calmando. Y cuando estuvo calmado le dijo, ore conmigo. Y este hombre empezó a orar con ella, le pidió perdón a Dios, le entregó su vida al Señor. Luego que lo dejó tranquilo, salió, visitó otra habitación, y cuando vino dijo, ¿y el Señor que estaba aquí? Dijo, se murió. Dijo, ¿cómo así? Si yo acabo de orar por él, está vivo. Sí, está muerto. Digo, wow, se lo encontrará en la presencia del Señor. Alguien vino, oró con él, recibió a Jesús y se fue a la eternidad. Eso es servicio al Señor. Cualquiera lo puede hacer, en la calle, en el parque, en el bus, en la iglesia, en todas partes. Servíos por amor los unos a los otros, con sentido de urgencia. ¿Cómo más? Con amor que cubre multitud de pecados, con excelencia, dando lo mejor de nosotros y haciendo todo para la gloria de Dios. Dile al Señor esta mañana, sí, Señor, yo te quiero servir. Así como tú viniste a este mundo no para ser servido, sino para servir, yo quiero servirte, Señor.
Órale a Dios. Los que estamos aquí en el auditorio, cristianos, los que están allá en casa, órenle al Señor ahí en el sofá de su casa. Órale a Dios y dile: Señor, ¿habrá alguna manera como tú quieras usarme en este tiempo para tu gloria, Señor? Y yo quiero poner a tu disposición los dones, las capacidades, los talentos, los recursos que tengo, pero quiero que tu nombre sea glorificado, Señor. Quizá hay alguien que no le ha entregado la vida a Jesús y que por consiguiente no ha encontrado sentido a la vida. La única manera de encontrarle sentido es entregarle la vida a Jesús. Es ya no vivir para sí mismo, sino vivir para Él. Que pueda decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si quieres entregarle tu vida al Señor, te invito a hacer una oración conmigo hoy y decirle: Señor, yo me rindo ante ti. Dele al Señor estas palabras: yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito la transformación de vida que solo tú puedes dar. Dame un nuevo corazón, dame una nueva mente, dame un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios. Renueva mi vida, hazme tu hijo, Señor. Y enséñame a vivir para ti. Enséñame a conocerte como mi Señor, mi Salvador, paso a paso en mi vida, a desarrollar una relación personal contigo. Hoy te entrego mi vida, Señor. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Trae paz a mi corazón y restaura mi vida, rescata mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Con los demás podemos estar en pie. Si quieres estar en pie, levantar tus manos al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Levanta tus manos al Señor y dile: gracias por encontrarme a mí. Gracias por cruzarte en mi camino. Gracias porque un día me invitaste a seguirte, a ser tu discípulo, Señor. Pero lo hiciste con un propósito, Señor. Hoy mi vida te pertenece a ti, Señor. Y dile al Señor: yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser en este mundo, en las calles de esta ciudad, en donde quiera que tú me llevas. Quiero ser un instrumento en tus manos, para dar una palabra, para orar por alguien, para evangelizar a alguien, para ganar a alguien para ti, para ayudar a alguien en su necesidad. Oh Señor, para ayudar en algo en medio de tu casa. Que mi vida, Señor, esté consagrada a ti y a tu servicio. Y Señor, como dice tu palabra, la recompensa viene de ti. Quiero hacerlo para tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a usar los dones, los recursos, las cosas que tú me has dado, Señor. La oportunidad que tú me das. Abre mis ojos espirituales y no dejes que mi vida transcurra sin hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Hoy te pregunto a ti: ¿qué quieres que yo haga? Dile al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo te sirva? ¿En qué cosas debo prepararme un poco más para servirte a ti? Pero quiero hacerlo, Señor, quiero hacerlo. Aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Te la presento delante de ti. Gracias por todos los que de una o de otra manera te sirven en medio de esta congregación. Y gracias por el potencial de aquellos que de pronto no te están sirviendo en medio de la iglesia, pero lo pueden hacer en otras áreas, o tú les has dado también talento y capacidad y lo harán. Gracias por ello, Señor. Te bendigo por esta iglesia. Cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño,
cada persona que está aquí, tan valiosa para ti, que tú la has escogido, Señor, y que nos corresponde ver en ellos no sus pecados, sino su potencial. Y que si vemos sus pecados, sea para restaurarlos, para ayudarlos, para levantarlos, para enseñarles a caminar contigo, Señor. No para juzgarles, ni para condenarles, ni para menospreciarles, sino para ayudarles a conocerte más y a tener victoria sobre sus propios pecados personales, a ser levantados una y otra vez para la gloria de tu nombre. Todo espíritu de acusación del enemigo sea reprendido, toda murmuración, toda cosa que no procede del espíritu sea cancelada, y el amor de Dios fluya, el amor de Dios de los unos a los otros fluya, ese amor maravilloso tuyo fluya en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias, Dios.